Un saludo para todos. Estamos el día de hoy con el doctor Carlos Mario Sandoval en entrevista. El día de hoy trataremos el tema de la reforma laboral. El doctor Carlos Mario es socio de la práctica de People Advisory Services para Latinoamérica Norte en EY, asesor de compañías multinacionales y nacionales en temas de inmigración, derecho laboral y tributación de personas naturales. Bienvenido, doctor Carlos Mario. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. A ti y a todos los suscriptores de Nexir, un cordial saludo. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Nos gustaría saber, últimamente se ha planteado la reforma laboral y nos gustaría saber su criterio, su opinión respecto de ciertos puntos que son álgidos y son muy importantes y que han suscitado mucho debate últimamente en las noticias y mediáticamente respecto de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, de la ministra de Trabajo y de otros altos funcionarios del gobierno. Muchas gracias, Nicolás. Realmente, ya con el primer borrador de la reforma laboral que fue recientemente dado a conocer, eh, tanto los colombianos en materia general como las empresas deben estar preocupadas por la forma como se está abordando este cambio en materia laboral. No solamente estamos hablando de una estructuración de unos principios, sino que a lo largo de todo el articulado de la reforma laboral vamos viendo cómo se está impactando o cómo se va a impactar si se llegase a aprobar una reforma de esta magnitud, que de hecho a mi juicio me parece que a nivel económico y a nivel social puede ser mucho más gravosa que inclusive la reforma tributaria que fue aprobada a finales de diciembre del año pasado. Esta es una reforma que no solamente estaría incrementando los costos laborales, sino que presenta unos cambios en la forma y en los modelos empresariales. Por ejemplo, en la forma como las empresas comienzan a dinamizar su propia actividad económica a través del uso de terceros, es una de las circunstancias que va a variar. De una u otra manera estarían asimilando el modelo mexicano, donde hay una casi prohibición de estar utilizando a terceros dentro de la cadena productiva y de la cadena de abastecimiento que una compañía pueda llegar a tener, lo cual, a mi juicio, para una economía tan frágil como la colombiana, donde una gran parte depende de las pequeñas, medianas y microempresas, a diferencia de lo que pasa en países como México, realmente se pondría o se amenazaría mucho la continuidad de muchas empresas con ocasión de esta restricción a la tercerización, lo cual a la postre va a terminar generando mayor desempleo y seguramente una mayor informalidad. Pero no solamente ahí terminan los cambios que se están proponiendo en la reforma. Hay unas diferentes propuestas con relación a los tipos de contratos de trabajo. Si bien en su esencia permanecen igual, el contrato a término fijo y el contrato de obra estarían siendo bastante limitados a partir de la aprobación, si se llegase a aprobar esta reforma, donde inclusive un contrato a término fijo podría eventualmente llegar a convertirse en un contrato a término indefinido. Y más allá de eso, las razones por las cuales, o el vencimiento del término o el cumplimiento de la obra o de la labor que fue contratada por el empresario, no serían las únicas razones que deberían ser consideradas para efectos de validar una terminación de contrato de este tipo, por lo que casi que se estaría haciendo una mutación de todos los contratos hacia contratos a términos indefinidos para un manejo más propicio por parte de las empresas. Otro de los grandes cambios y retos que seguramente esta reforma nos va a generar en este momento y que ojalá se puedan abrir realmente, materialmente, los espacios de diálogo constructivo, no como en este momento tal vez podamos conocer solamente un proyecto a pocos días en teoría de que se haga la radicación, como lo pretende hacer el gobierno ante el Congreso, sino que realmente, ya sea en el Congreso y en otros espacios, se dé un debate cierto sobre el impacto que puede tener una reforma
de esta magnitud. Se están generando muchas estabilidades laborales, fueros y unos procedimientos especiales para que las personas que tengan esa condición eh, puedan ser despedidas. Es decir, en principio, ninguna persona en Colombia va a poder ser despedida sin una justa causa, que es propio de las dinámicas propias del sector empresarial, poder tener la elasticidad necesaria para poder ajustar su planta personal dependiendo de la demanda de los diferentes usuarios de la empresa o por los planes de reestructuración o de crecimiento. Y precisamente esa capacidad de poder terminar los contratos dependiendo de esa dinámica empresarial y económica se estaría viendo restringida con este proyecto de reforma, en la medida en que solamente contratos se podrían terminar con una justa causa, y en caso tal que no se terminen con esta justa causa, el empleado inclusive podría tener derecho o a un reintegro o a unas indemnizaciones que son muy onerosas, casi de las que fueron derogadas en el año 2002 con la ley 789. Y finalmente, porque no terminan acá las malas noticias con esta reforma laboral que parece una reivindicación eh, política de actores del sector laboral, sin un análisis económico muy profundo de lo que puede llegar a generar decisiones como las que se están tomando en el sector empresarial. Se estaría atentando contra la generación de empleo, contra el desarrollo sostenible de algunas organizaciones con este tipo de reformas. Pero vienen también cambios con relación a los derechos de asociación sindical, y si bien hay algunas normas que ya se avisoraban desde hace un tiempo, eliminación de pactos colectivos, etcétera. Vienen otras normas y otras eh, directrices o derechos que estarían tratando de consagrar las organizaciones sindicales para ejercer de una manera bastante complicada y compleja el derecho a asociación sindical, pero sobre todo el derecho de huelga, lo cual podría afectar, insisto, la continuidad de muchas empresas en muchos sectores en Colombia. Doctor, entonces lo que usted plantea es que prácticamente es una norma regresiva, si lo entendí bien, no sé si lo entendí bien o mal, es prácticamente una reforma regresiva, es decir, que no permite mayor flexibilidad para las empresas, para el dinamismo de la economía. Es algo así, ¿cierto? Nicolás, yo creo que todo depende de la perspectiva en la cual tú lo analices. Esta es una reforma que, a mi juicio, es el reflejo de lo que los sindicatos han venido discutiendo y peleando a lo largo de algunas décadas, ¿no? Pero que no necesariamente esos son lo que una economía como la colombiana necesita, no es lo que un tejido empresarial como el colombiano, que es tan frágil, que si una gran parte de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas y microempresas, donde hay unas condiciones económicas muy adversas para efectos de poder cumplir con una legislación laboral hoy en día ya onerosa para muchos sectores y para muchos empleadores de Colombia. Si a eso le sumamos la reforma tributaria aprobada y adicionalmente le vamos a aprobar una reforma laboral tan difícil de aplicar, tan lejana a la realidad económica de esos pequeños y esos microempresarios que están tratando de emprender, tratando de surgir, que tienen unas obligaciones unas obligaciones económicas altísimas, y se enfrentan a una burocracia que hace que la formalización sea tan difícil. Ahora encima vamos a tener unas plantas de personal que van a ser inamovibles o que van a tener que cumplir con una gran cantidad de requisitos para poder eh, garantizar la elasticidad que los incrementos de producción, las estacionalidades, etcétera, necesitan. Diría que es una reforma que estaría en contra del empresariado colombiano, y para lo que se ha logrado en términos de flexibilidad, lo que nos ha logrado dar cierta competitividad en Colombia, aquí lo estaríamos perdiendo totalmente. Doctor, por ejemplo, con respecto a la jornada flexible, jornada laboral flexible, ya no habría flexibilidad con lo que
señaló el presidente Gustavo Petro el 14 de febrero en la locución presidencial, en la que dijo o afirmó que se tiene que garantizar que el día laboral termine a las 6 de la tarde. Quiere decir que ya no va a haber cierta flexibilidad, que se van a manejar unos horarios fijos. Además, el presidente afirmó que los sábados y los domingos se deberían dejar como días completamente de descanso. ¿Qué opina al respecto? Bueno, realmente hay que dar un contexto a la norma y cómo quedó, ¿no? Lo primero es que se estaría reduciendo la jornada nocturna, digamos que ese es uno de los cambios que se estaría haciendo. Hoy en día está hasta las 9 de la noche y con el proyecto de reforma sería desde las 6 de la tarde. Es decir, aquí habría unas 3 horas donde se pagaría un recargo nocturno que equivale a un 35% sobre el valor de la hora que el trabajador que le toque trabajar después de las 6 de la tarde tendría derecho. Lo cual, si pensamos, insisto nuevamente, en los pequeños comerciantes, en los restaurantes, en los bares y en una gran cantidad de empresas que mueven el tejido económico de Colombia, la nómina se les estaría incrementando en más de un 35% después de las 6 de la tarde. Es decir, ahí en este caso definitivamente estaríamos perdiendo el avance que se tuvo en Colombia desde el año 2002, cuando se cambió la jornada nocturna a partir de las 10 de la noche. Y bueno, después se bajó una hora hacia las 9, pero que de una u otra manera alivianó la carga de los trabajadores. Y frente al tema del sábado y el domingo, realmente en el proyecto de la reforma no se ve tan claro lo que el presidente en su momento anunció con lo que quedó contemplado en el texto. En el texto lo que se estaría pretendiendo es una reducción de la jornada laboral que ya se redujo con la ley que presentó el presidente Uribe, se redujo de 48 a 42 horas y ahora estarían pretendiendo en principio devolverla, rebajarla un poco más a 40 horas. Es decir, tal vez eso era lo que estaría pensando, me aventuraría el presidente Petro en su momento, pero que realmente no está alineado con lo que quedó en el texto de la reforma. Perfecto, doctor. Otra cosa bueno, que es muy conexa a esto y es que afirmó en la locución presidencial el presidente Gustavo Petro que la productividad no va de la mano, no es directamente proporcional al tiempo de la jornada laboral. Quiere decir que entre mayor sea la jornada laboral, mayor sea la productividad. ¿Usted qué opina si la productividad sí depende directamente o directa o proporcionalmente al incremento de la jornada laboral? ¿Es directamente proporcional? No, básicamente, digamos, lo que pretende demostrar eh, el gobierno es que con una menor jornada de trabajo se logra una mayor productividad, lo cual estaría parcialmente de acuerdo. eh, ¿En qué medida? En que la reducción de la jornada de trabajo es un ideal que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde hace mucho tiempo atrás, y donde se ha logrado demostrar en ciertos países, en ciertos sectores y ciertas empresas, que la reducción de la jornada puede incrementar la productividad. Sin embargo, el error que se comete frente a este análisis es cuando no se hace un análisis de todo lo que rodea el entorno empresarial. Es decir, si, si a una compañía se le reduce la jornada, pero se le incremente la carga tributaria, como lo hizo la actual reforma tributaria, pero adicionalmente, en la pasada ley que aprobó la reducción de la jornada para compensar, digamos, el menor tiempo de dedicación que el trabajador iba a tener a sus actividades laborales, se eliminó también progresivamente la jornada del Día de la Familia y se eliminaría también una jornada especial que existía para empresas con más de 50 trabajadores, donde tenían derecho a 2 días, a 2 horas semanales para actividades recreativas, académicas, deportivas. Pero eso se eliminó en la ley progresivamente para que el trabajador se focalizara
en la productividad. Con esta reforma laboral no solamente se reduciría la jornada a las 40 horas, sino que adicionalmente se reviven este tipo de recargos. Luego, toda la ecuación que anteriormente se tuvo en cuenta de cómo ayudar a las empresas a reducirle su carga, digamos, su carga social laboral, pero adicionalmente aunado con lo que en su momento existía tributariamente, toda esa figura, toda esa ecuación quedaría totalmente desajustada con esta reforma que se plantea, porque adicionalmente a la carga tributaria gravosa se le estaría reduciendo la jornada, se les estarían dando mayores estabilidades a los trabajadores, pero adicionalmente se estarían dando otro tipo de reconocimiento que era lo que se pretendía minorar, como el día de la familia y adicionalmente las horas para las actividades recreativas, deportivas y educativas. Entonces, ahí, digamos, nos preocupa muchísimo en ese sentido el impacto que todas las empresas van a tener que sentir con la forma como quedaría redactada, como estaría siendo presentada la reforma laboral. Doctor, por ejemplo, en ese caso, creo que es de interés de toda la población saber si, o bueno, de todos nuestros lectores y de todas las personas que están interesadas en la reforma laboral, sería muy bueno saber si esta reforma laboral va a impactar eh, de una forma igual a todas las empresas o si de alguna forma va a haber cierta discriminación con las microempresas, porque las microempresas son mucho más pequeñas y si tienen las mismas cargas o si tienen las mismas obligaciones legales, laborales, tributarias que las empresas medianas o que las empresas grandes, va a ser mucho más complejo que estas empresas pequeñas o microempresas crezcan y se desarrollen y evolucionen, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, no sé si dentro de la reforma laboral, dentro del proyecto, hay una cierta discriminación entre las empresas medianas y las empresas micro y las empresas grandes. Eh, no la hay al punto en el que podamos estar pensando en que van a haber dos derechos laborales, uno para las pequeñas y medianas empresas y otra para las grandes empresas. Eh, Realmente eso es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo atrás, porque digamos, una legislación universal para todas las empresas, independientemente del lugar donde estén, de las condiciones socioeconómicas en las que presten su servicio, realmente no obedece o no se compadece con la realidad económica que sufren muchas de estas empresas. Entonces, se estarían a todas las empresas tratando o bajo el mismo rasero, lo cual sería, o lo cual es muy complicado de esa manera, y por eso insisto que esta reforma muy seguramente lo que terminará generando es una mayor informalidad, pero sobre todo afectando a una población que es muy vulnerable en Colombia, como la población joven, y como las mujeres, y el acceso a un trabajo digno, ya porque muchas empresas seguramente ante la incapacidad de poder sufragar todos estos nuevos compromisos sociales y estos nuevos costos laborales, van a tener que optimizar la forma como hacen sus contrataciones. Bueno, y Nicolás, aquí solamente digamos, clarificar un punto, porque es que lo acaban de cambiar hace unos minutos, el tema de la jornada. El tema de la jornada, afortunadamente, por lo menos la subieron. En el primer proyecto estaba en 40 horas y esta la dejaron en 42. Así que Ah, perfecto. eh, Sí. por lo menos aquí hicieron uno de los ajustes que en diferentes ocasiones habíamos levantado la mano para que lo evaluaran, digamos, con mayor detenimiento. Sí, sí, está perfecto lo que nos dice doctor Carlos Mario, porque bueno, las empresas, o por lo menos las microempresas son la mayoría de las empresas que sostienen el tejido económico, como usted lo ha dicho, y si no tenemos una discriminación positiva hacia estas microempresas y si no les quitamos o les mermamos o les reducimos de alguna forma las obligaciones laborales o las obligaciones tributarias o legales que tienen, pues de alguna forma vamos a sucumbir a la informalidad y vamos a sucumbir pues
no solamente a la informalidad de las empresas, sino también a la informalidad en la parte de la contratación laboral. Quiere decir que la mayor parte de la población pues va a estar en unas situaciones precarias y sin garantías y sin seguridad social, bueno, etcétera. ¿Usted cómo mira la parte de la seguridad social en esta reforma? Bueno, aquí, digamos, es muy difícil todavía anticiparnos al efecto que va a tener en materia de seguridad social. Por ejemplo, en este proyecto se hace una regulación del proyecto de las plataformas digitales y tiene un capítulo especial sobre todo en el tema de plataformas digitales de reparto o de entrega, donde hace una presunción y dice, una presunción, sí, es una presunción donde dice hay contrato de trabajo en las plataformas digitales, lo cual, digamos, estaría obligando a todas las empresas que se dedican al tema de reparto de entrega, y podemos pensar en todos los nombres que se nos vienen a la cabeza, eh, donde estos trabajadores que colaboran bajo esa plataforma deberían tener ya una afiliación, un contrato de trabajo con todas las garantías y adicionalmente estar afiliados al sistema de la seguridad social, que de una u otra manera siempre hemos dicho que todos los trabajadores de Colombia, independientemente de la forma de contratación, deberían tener unas coberturas. Sin embargo, cuando ya se hace una presunción del contrato de trabajo en estas plataformas, ya se estaría afectando también esa ecuación con la cual crece la economía colaborativa y la economía de las plataformas digitales, y habrán este tipo de compañías que están generando hoy en día muchísimo trabajo para tantos nacionales como para trabajadores migrantes, van a tener que comenzar a o tendrían que comenzar a reevaluar si realmente el modelo económico sobre el cual se basa hoy en día es el modelo económico que le va a poder seguir creciendo y garantizando su sostenibilidad financiera, si ahora pues todos los colaboradores van a tener un contrato de trabajo. Entonces, es un reto muy grande porque tendrán los trabajadores, digamos, la seguridad social, que, insisto, es un trabajo, es un derecho, una garantía que el Estado debería garantizar, pero por otra parte, muy seguramente va a generar unos retos de empleabilidad muy importantes. Perfecto, doctor. Una de las preguntas que nos parece supremamente importante es que, bueno, hemos analizado que solamente hay dos fórmulas para garantizar la seguridad social de los trabajadores o de los colaboradores de estas plataformas digitales. Por ejemplo, estas plataformas de delivery, las que conocemos a nivel nacional, eh, tienen otros métodos, otras fórmulas mágicas para afiliar o para asegurar o para garantizar la seguridad social de estas personas. ¿Por qué únicamente nos hemos encasillado en la fórmula de, bueno, tiene que ser el empleador quien garantice la seguridad social del trabajador o del prestador de alguna forma? Bueno, el prestador de servicio pues tiene que pagar la seguridad social él mismo, ¿cierto? Pero siempre cuando vamos al modelo de las plataformas digitales, llámese startup o empresas grandes como, bueno, como las que conocemos en el mercado, eh, tenemos como un conflicto porque algunas no tienen o no cubren la seguridad social de estos colaboradores, de estas personas que prestan sus servicios bajo la plataforma, y hay otras que sí lo tienen, pero en la que la plataforma no se compromete mucho. ¿Cómo se mira esa parte de la seguridad social? Es que solamente miramos como esa fórmula que tiene el Estado. Siempre el Estado o el gobierno o las asociaciones sindicales han tenido esa fórmula como encargar o entregar toda la garantía de la seguridad social al empleador. Es decir, ¿por qué el trabajador o el colaborador no se puede hacer cargo directamente de su seguridad social? Incluso sería mucho más consciente el trabajador si se hace cargo directamente del pago de su seguridad social o el prestador de servicios. ¿Usted qué opina al respecto? Pues, hay digamos, hay muchas variables sobre esa pregunta. Nuevamente, yo siempre digo que nosotros tenemos que, antes que definir cuáles son los derroteros legales
tenemos que poner a los humanos en el centro, tenemos que entender y definir la humanidad como, con todas sus contingencias de vida, de salud, de muerte. Y la idea es que todos los colombianos, independientemente del tipo de contrato, todos puedan llegar a tener acceso no solamente a una atención de salud digna, sino también a una pensión que les permita poder retirarse y llevar una vida digna cuando ya no pueda continuar elaborando. Yo creo que eso es un principio y una garantía que no debería estar en discusión. Ahora la forma es el cómo y cómo hacerlo. Para el gobierno, digamos, lo más fácil tradicionalmente ha sido incrementar la carga que tienen los empleadores tal y como lo estaría haciendo con esta reforma. Es decir, ya que yo no puedo, ya que yo que soy el garantista como Estado de la seguridad social de todos los colombianos, no puedo tener un gasto adicional por diferentes razones, se lo termino trasladando al empleador, ¿no? Y el empleador muy seguramente pues, va a tener que ajustar su nivel, digamos, toda su ecuación financiera y tener seguramente que hacerle el traslado a el consumidor final, lo cual a la postre va a terminar generando en un encarecimiento de los productos, inflación y otras circunstancias adicionales. Me parece que falta mucho análisis económico en esta reforma, Nicolás, para poder tomar esas decisiones. Sin embargo, digamos, parte de lo que en su momento quisimos proponer fue, por ejemplo, que la seguridad social, si bien eh, en principio debería estar a cargo estaría a cargo de los trabajadores de estas empresas de, de reparto, eh, digamos que podríamos buscar un mecanismo intermedio donde se asuma una parte o donde la empresa haga una retención y envíe los dineros. Lo que pasa es que, Nicolás, eso es muy complicado porque no podemos asumir que todas las personas que están trabajando en estas plataformas tienen un contrato individual de trabajo a 8 horas diarias, ya, sino que como el modelo económico de las aplicaciones es habilitar unos horarios y el que quiera trabajar en esos horarios podría llegar a trabajar, entre otros. Cada plataforma, digamos, tiene una diferente forma de aproximación para poder trabajar con sus colaboradores, ¿no? Eh, y es muy difícil porque hay trabajadores o colaboradores que solamente dicen yo quiero trabajar 1 hora al día o quiero trabajar una semana al mes, y eso es muy difícil porque la seguridad social no te permite hacer los aportes por horas, por ejemplo, ni por días. Entonces, eso hace que toda la operación se vuelva muy compleja para cualquier empleador y por eso lo que se pretendía o el modelo era tratar de buscar que las empresas digamos, que prestan este tipo de servicios digitales fueran como unos captadores de recursos y los enviaran a unas cuentas para que pudieran darle seguridad social a los colaboradores. Sin embargo, digamos, el modelo fue descartado de acuerdo con este proyecto de reforma y en ese orden de ideas pues tendrían que tener un contrato de trabajo y ahora estas plataformas deberán ser los empleadores. Creo que hay todavía un camino muy largo por discutir. Creo que ha sido una posición bastante miope la que se ha tomado con relación a este tipo o a los contratadores, a los trabajadores a través de las plataformas digitales, no dejando de reconocer que en la medida en que es una nueva economía que se está generando, pues también es difícil de abordar, ¿no? Pues para todos los gobiernos a nivel mundial, pero creo que de todas las posiciones, esta es la que estaría, o la menos favorable para, no solamente para la empresa que está desarrollando la aplicación, sino también para muchos otros colaboradores que definitivamente van a tener o seguramente sus empleos o su continuidad en la empresa se va a ver eh, cuestionada o van a terminar sus contratos porque la empresa ya no va a tener el capital económico pues, para poder tratarlos a todos como trabajadores directos. Así es, doctor. Bueno, ya vamos cerrando con las últimas preguntas y bueno, respecto de lo que se ha dicho del contrato de prestación de servicios,
que va a desaparecer, que, bueno, se ha prácticamente satanizado el contrato de prestación de servicios, no se lo ha visto como una de las herramientas que permite incluso la movilidad de ciertas personas, de ciertos trabajadores. Siempre hay personas que tienen un contrato laboral y que aparte de ese contrato laboral tienen un contrato de prestación de servicios, pues también para equilibrar de alguna forma sus finanzas personales, familiares y bueno, para ayudarse de cierta forma económica. ¿Qué opina respecto de la terminación o de la, sí, prácticamente de la terminación de los contratos de prestación de servicios? El presidente anunció que se iba a revisar tanto en la parte privada como en la parte pública, entendiendo que el contrato de prestación de servicios es un contrato que le quita dignidad a la persona, eh, y bueno, que es un contrato que no es acorde con, con la parte humana. Que ahí yo me distancio mucho, nuevamente. Eh, Tal vez el discurso del presidente habría que entenderlo dentro de lo que él en su estrategia busca, pero desde el punto de vista de lo técnico académico, el contrato de prestación de servicios es una figura eh, que bien utilizada no solamente representa los intereses de las personas independientes que quieren continuar prestando sus servicios como independientes, que tienen no solo, ya no exclusividad con una empresa, sino que tienen diferentes empresas, etcétera. Ahora bien, lo que sí está cuestionado, pero no por el presidente Petro, esto es algo que viene, digamos, desde hace mucho tiempo atrás, está con los contratos de prestación de servicios que esconden relaciones laborales reales, es decir, aquellos contratos de prestación de servicios que las entidades del Estado o en algún caso, en algunos casos las particulares, suscriben solamente para desconocer las relaciones laborales que llevan. Entonces es muy fácil encontrar entidades públicas en las cuales tienen una planta de personal muy pequeña, pero tienen a la gran mayoría vinculada mediante contratos de prestación de servicios. Eso realmente es lo que está, digamos, siendo cuestionado y en lo cual ahí sí nos unimos, porque tanto las entidades del sector público como las del sector privado no pueden estar utilizando los contratos de prestación de servicios para desconocer la realidad laboral de los trabajadores digamos, que están subordinados. Pero y de hecho la forma como queda el proyecto de la reforma es que se entenderá que hay un contrato laboral cuando las personas prestan sus contratos, sus actividades de manera permanente y subordinadas a las empresas, tanto públicas como las privadas. Eh, entonces, para el sector privado, digamos, habrán que reevaluar si realmente esas actividades con las cuales contratan a los terceros son actividades permanentes y si están subordinadas. Si son permanentes y subordinadas, tienen obligatoriamente que hacer una contratación laboral, insisto, no porque lo diga esta nueva ley, sino porque han sido los lineamientos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo atrás. El tema es con las empresas públicas, porque las empresas públicas, creo que para nadie en Colombia es un secreto que son las que utilizan más esta figura, es decir, el Estado que debería ser el estandarte a seguir y que debería ser quien no utilizara este tipo de figuras, son quienes más lo utilizan en su día a día y por eso son muchas las demandas que tenemos permanentemente de trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios demandando al Estado para el reconocimiento de una relación laboral. Ahí el único ejercicio que tal vez faltaría complementar es cuánto le cuesta al Estado hacer la contratación de todas estas nóminas paralelas que tienen a través de contratos de prestación de servicios y vincularlos directamente. Eso es un ejercicio que cuando le han preguntado a diferentes funcionarios no han sabido hacerlo, digamos, han hecho algunas aproximaciones, pero yo creería que esto no es de aproximaciones, esto es una reforma donde realmente se le diga a todos los colombianos cuánto es el valor de ese cambio y de dónde van a salir los recursos para poder
vincular laboralmente a aquellos contratistas de prestación de servicios que hoy por hoy no lo están. Así es, doctor. Doctor, habíamos hablado al principio de esta reunión, habíamos hablado que, bueno, de alguna forma se iba a modificar la parte de la tercerización. Bueno, la pregunta directa es, ¿se van a acabar las empresas de servicios temporales? Pues no se van a acabar las empresas de servicios temporales, digamos, como las conocemos hoy en día. La forma como queda contemplada en este proyecto es, seguirán estando vigentes, se podrán seguir utilizando las empresas de servicios temporales para atender incrementos en la producción, para transporte, para venta de mercancía, prestación de servicios, con, pero tiene algunos cambios, digamos, esta norma. Entonces, la norma como queda es que será por un término de 6 meses. Anteriormente, hemos tenido una prórroga de 6 meses más. Pareciera que con este nuevo proyecto pues ya se estaría eliminando en la medida en que diga que las empresas cuentan con un periodo de 6 meses. Perdón, solamente se podrían hacer este tipo de contratación por un término máximo de 6 meses y eliminó la posibilidad de prórroga. Eh, Ahí ya comienza de pronto un tema, digamos, que es bastante complejo, ¿no? Para muchas entidades, pero no las ha eliminado todavía. Las ha limitado, pero todavía no lo ha limitado. Y el otro tema, digamos, que tendrá, digamos, o cambio que hay en el caso de las empresas de servicios temporales, que me parece, eh, digamos, bastante complicado, y que si bien la restricción anterior de la temporalidad no necesariamente las elimina, habría que revisar si, aún con la autorización que tienen de permanecer, cuál va a ser el uso que las empresas usuarias van a continuar haciendo de las empresas de servicios temporales. Porque uno de los cambios más importantes, Nicolás, es que ahora los trabajadores en misión, que son los trabajadores contratados por la empresa de servicios temporales, pero que mandan al servicio de las empresas que los contratan, tienen la obligación de pagarle el salario ordinario que pagan en las funciones similares al trabajador en misión. Sin embargo, ya, aquí, y esto es un cambio supremamente importante, dice que de todas maneras los trabajadores en misión tendrán derecho a gozar de los beneficios salariales, de los prestacionales legales o extralegales que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, lo cual es supremamente complejo. Es decir, vamos a pensar en cualquier empresa de cualquier sector que, por ejemplo, tenga unos beneficios adicionales. Pensemos en una medicina prepagada, pensemos en un seguro de vida, pensemos en un plan de bonificaciones, en fin, todos los beneficios extralegales que una compañía puede llegar a tener hoy con esta reforma se le estarían extendiendo a los trabajadores en misión. Hoy en día eso no sucede. Es decir, hoy en día los trabajadores en misión solamente tienen derecho, digamos, a los salarios, a las prestaciones sociales y adicionalmente, digamos, a los pagos por conceptos de transporte, de vacaciones, alimentación que la empresa usuaria haga. Pero si una empresa, por ejemplo, tiene un plan, una convención colectiva, o tienen un plan de beneficios extralegales, esos no se les extienden a los trabajadores en misión. Con esta reforma sí, lo cual se hace supremamente complicado y manejable en algunos casos. Pero se hace complicado y manejable por la parte presupuestal, por la parte económica de las empresas. Y diría por dos temas, tanto por la parte económica de las empresas, Nicolás, pero también por la cotidianidad. Es decir, no pensemos que un trabajador en misión siempre está en una compañía 3 meses, 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Pensemos que los trabajadores, los empleados, los trabajadores en misión contratados a través de empresas de servicios temporales pueden ser contratados, pensemos, por una librería eh, en los primeros días de enero o los últimos días de enero para efectos de atender el incremento de demanda de venta de los útiles escolares. Entonces, si yo soy una compañía que tengo beneficios adicionales, me va a tocar
como empresa de servicios temporales, tener que preguntarle a ese usuario cuáles son esos beneficios que tienen, tener que contabilizarlos en la nómina de la empresa de servicios temporales, hacer los aportes que correspondan sobre eso, y se vuelve, desde el punto de vista de lo cotidiano y de lo práctico, inviable, porque las empresas de servicios temporales no van a poder estar haciendo, o por lo menos no van a poder hacerlo rápidamente, todos los ajustes que todas las empresas tengan en materia de beneficios extralegales. Va a ser realmente muy complejo. Vale, Recordemos, Nicolás, que las empresas de servicios temporales están agrupando más de 400.000 trabajadores un día, ¿no? Que muchos de ellos, además de ser madres, cabezas de familia, que son jóvenes, que son vinculados, etcétera, a través de este tipo de formas de contratación y que les garantizan el acceso a un trabajo digno, ese trabajo podría estar viéndose cuestionado con ocasión de no solamente la limitación a 6 meses, sino adicionalmente con, y más preocupante aún, con extensión de todos los beneficios extralegales de la compañía, de la empresa usuaria a los trabajadores en misión. Muy duro, muy complicado. ok, sí, sí, doctor. Estamos mirando muchos más contras que pro con la reforma laboral. Miramos que de alguna forma, como usted lo mencionó inicialmente, se van a tener se van a tener que modificar el horario, se va a tener que modificar ciertas cosas bueno, que en su momento se modificaron en la reforma del 2002 pues para tener una legislación evolutiva y no regresiva, pero bueno, miramos que de alguna forma sí hay que repensar el documento y esperamos que el documento final pues sea un documento que se asiente y que reconozca la realidad colombiana no solamente de los trabajadores, porque los trabajadores también demandan cierta atención, es una de la parte es la parte principal prácticamente de la empresa, si los trabajadores no funcionan en las empresas, pero el documento sí se tiene que ajustar mucho a la realidad económica, al dinamismo económico del país, se tiene que ajustar mucho a la evolución económica también, porque ahora miramos que hay muchas startups, muchas empresas con modelos económicos completamente diferentes, ya no tienen los modelos económicos clásicos de antaño, y bueno, también así tiene que ser la reforma laboral. Queremos que si se deroga de alguna forma el Código Sustantivo de Trabajo, que fue publicado, sancionado en 1950, si se deroga esta norma laboral, queremos tener una norma que sea progresiva y una norma que sea beneficiosa tanto para los trabajadores como para la economía del país. Bueno, doctor Carlos Mario, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Bueno, Sabemos que muchas gracias. Aquí, finalmente, yo lo que le pediría al Congreso cuando evalúe esta reforma es realmente esto debe tener un propósito, y no veo acá que se esté generando un solo empleo. Es decir, no veo cuál va a ser el foco de esta reforma y cómo va a incrementar y dónde están los análisis económicos para efectos de aumentar la productividad y la competitividad de Colombia. Creo que son normas que deberían tener un contexto mucho más económico, visualizarlo más desde el efecto que tienen, sobre todo en la pequeña, la mediana industria y en los jóvenes de Colombia, en las mujeres de Colombia, porque realmente no estoy viendo que a fruto de esta reforma se vayan a garantizar los derechos pretendidos con este cambio. Entonces hay que estar muy atentos, Nicolás, en lo que viene. así es, doctor, que así sea. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, como siempre un gusto poder acompañarte.